Vamos a hablar de política ahora, de política nacional y que también tiene, por supuesto, sus ramificaciones en Tucumán. Estamos en comunicación con Fernando de Andrés, quien es diputado nacional, secretario del PRO. ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Gracias por Me esta alegro. comunicación. Bueno, primero queríamos consultarle, porque hoy es título teníamos otra agenda, pero digo, hoy es título de todos los diarios, ¿no? La reunión de Pablo Roca con Mauricio Macri, y usted ha formado parte de ese encuentro. ¿Qué nos puede contar? Sí, con Pablo Roca, a Mauricio lo une una amistad hace muchos años. Es un empresario muy importante en la Ujú, Argentina que invierte mucho dinero, genera mucho empleo, produce. Me ujú. parece que es de esos empresarios y esas personas que no siendo originalmente de nuestro país, la verdad que hace un aporte muy importante a la economía y al desarrollo de la Argentina. No, una reunión no fue la primera, se Ujú, conocen hace 30 años mm, y compartiendo las preocupaciones por la Argentina, mm. pensando un poco en el futuro. Siempre, tanto Mauricio como Pablo son dos personas muy inquietas, que han apostado por la Argentina y les preocupa, por supuesto, desde siempre. Y bueno, son mucho más asiduos los encuentros de lo que por ahí a veces trasciende. Claro, claro. Ahora, claro, cuando trasciende, por supuesto, se convierte en noticia de alguna Claro, manera, ¿no? sí, este creo que tomó una dimensión mucho Mm, más profunda por quizás las palabras del presidente para con Paolo y bueno, el- todo el relanzamiento del partido, ujú, pero, pero es algo mucho más mm, natural de lo que se ujú. está contando ahora. Y tiene que ver también con la expectativa respecto de la figura de Macri, que siempre, por supuesto, se genera más en estos momentos, ¿no? Me imagino que no es ni el primer ni el último empresario, ni político, ni ciudadano en general que se acerca a preguntarles por el rol que va a tener Macri y el PRO Ujú. particularmente en el 2027, ¿no? Sí, hay una suerte no sé, de reverdecer, Ujú, de renacer de la figura de Mauricio del Pro en estos meses. Eh, Quizás se explica por la inquietud que todos estamos teniendo respecto a la situación económica, pero creo que hay que tener tranquilidad. Nosotros estamos muy enfocados ujú, en la reconstrucción interna, por un lado, lo que es lo partidario, recorriendo la Argentina, y al mismo tiempo, bueno, apoyando en el Congreso las reformas que plantea el presidente, pero sí quizás con la novedad de que le estamos empezando a poner un poquito más de palabras ujú, a lo que falta, ¿no? Porque si bien estamos de acuerdo con los conceptos generales del norte ujú. y del cambio que ha planteado Milei en el 23 respecto al gobierno anterior, sobre todo, al populismo, al kirchnerismo, eh, por supuesto que el cambio que nosotros proponemos, el argentino todavía lo está esperando, el argentino que está haciendo un esfuerzo todos los días porque quiere y desea profundamente que la Argentina cambie. Bueno, la situación económica todavía es muy compleja y ese argentino, bueno, está esperando y creemos que por eso lo del próximo paso, ¿no? El próximo paso perdón la insistencia, pero es ese argentino que apoya el cambio y todavía no lo está sintiendo. Claro, respecto del rol del PRO, bueno, me imagino que este reverdecimiento y estas expectativas, digo, también genera un rearme, que lo están haciendo, de hecho, ¿no? Digo, con las Ujú. reuniones los actos, las reuniones que vienen sosteniendo, las visitas a las provincias y todo esto. Digo, ¿cuál es el rol que ustedes consideran que tiene el PRO en este momento en relación al gobierno nacional? Mira, un- en algún punto el PRO es el sostén de la gobernabilidad del presidente. No hay ley que no, de las reformas profundas, ¿no? Llamemos la reforma laboral, el Código Penal Juvenil, el presupuesto. Sí. Son leyes que sin los votos del PRO no salen.
Y lo mismo el freno que ahora por suerte bajó bastante, pero no nos olvidemos que el año pasado el kirchnerismo más rancio, la verdad que era lo más parecido a un movimiento destituyente. Y ahí el PRO estuvo, Mauricio, cuando más complejo era la situación del año pasado, también estuvo apoyando, pero al mismo tiempo con la paradoja de que somos un partido de oposición que sostiene un gobierno del que no forma parte, y con la rareza de que 6 de cada 10 de los 10 ministros del gobierno nacional son o fueron del PRO. Claro, sí, sí. Y también si querés, la incomodidad para el PRO de que la gente eligió en el 23 a Milei para llevar adelante una agenda que nosotros siempre propusimos, donde en la implementación muchas veces nosotros y en algunas cuestiones nosotros no estamos de acuerdo. Entonces, la decisión del partido fue poner, por supuesto, y de quienes conformamos el partido, fue poner, por supuesto, los intereses del país por sobre los partidarios y los personales, y prepararnos para competir el año que viene. Porque, bueno, una síntesis es, nosotros queremos lo mismo, no lo haríamos de la misma manera y no somos lo mismo. Entonces, creo que eso puede sintetizar un poco el momento del PRO. En este contexto, lo que menciona, ¿no?, de los ministros que pertenecían al PRO, bueno, acá en Tucumán por ahí algunos dirigentes mencionan que los que se tenían que ir se fueron, quedamos como los leales o los que verdaderamente estaban convencidos del proyecto. ¿Qué postura tienen ustedes al respecto? Bueno, en Bullrich, por ejemplo, específicamente. Yo creo que la depuración del PRO del año pasado terminó siendo muy sano para el partido. La ida de los que estaban en duda y se querían ir, viste que al final hay como mucha tensión cuando se están por ir y se pierde mucha energía en eso, y cuando finalmente se fueron, bueno, fue un alivio. Porque en definitiva nosotros también lo que estamos planteando es una renovación del partido. Y ese trabajo no se puede llevar adelante si te están como extorsionando con que se van o se quedan. Y eso te pone en una situación muy compleja, sobre todo lo que pasó en el bloque de diputados, ¿no? Entonces hoy, con la tranquilidad y el conocimiento de que nos quedamos los que realmente queríamos quedarnos, es mucho más fácil la reconstrucción del partido. Así que, momento por ahí traumático el año pasado, las elecciones, pero hoy, como estamos viendo, me parece que la sociedad argentina realmente quiere que el PRO exista, tenga un lugar. Además, pensá que el PRO gobierna 2 provincias y la ciudad de Buenos Aires, decenas de intendentes, y donde el PRO gobierna la gente vive mejor. Así que la verdad que el foco lo estamos poniendo en la gestión también local, ¿no? Uno de los proyectos importantes que tenemos desde el partido es la presentación de 150 candidatos a intendentes de las 150 ciudades más importantes de la Argentina. Y eso nos permite 2 cosas que para nosotros son fundamentales, que es, viste que la gestión local, el intendente es como la primera línea de contacto con el ciudadano. Eso nosotros lo disfrutamos mucho, y también es un lugar donde vos podés gestionar y transformar la realidad de la gente. Entonces ahí podemos poner claramente el valor de la gestión como un sello distintivo del partido. Y esto nos permite, de vuelta, pensar en el futuro, porque nosotros no podemos seguir mirando para atrás. La gente no te va a votar, no nos va a volver a votar por lo que hicimos. La gente nos va a volver a votar si cree o si siente que nosotros podemos hacer un aporte en lo que viene. Y para nosotros tener la oportunidad de discutir gestión propiamente dicho, bueno, es muy importante, pues nos pone en ese lugar de mirar para adelante, de volver a conectar con lo que siempre fuimos, que es un espacio político transformador, disruptivo,
moderno, que está cerca de la gente. Y ahora, Me parece que eso es algo que muy, muy necesario para la Argentina. el armado en las provincias, ¿cómo se está desarrollando? Digo, bueno, nosotros mirando en Tucumán, por supuesto, ¿cómo van a llevar adelante esa tarea de rearme de alguna manera y de planificación para el 2027? Bueno, el ordenador es lo que te decía antes. La presentación o la construcción de 150 candidatos a intendentes, de los cuales obviamente muchos ya son intendentes y en alguno de esos lugares renovarían. Puntualmente Tucumán, nosotros le estamos transmitiendo a la dirigencia tucumana que no queremos que siga Tucumán intervenido, y que tienen que sanear los vínculos, ponerse de acuerdo, ordenarse, recuperar a algunos dirigentes que se fueron, desencantados por la discusión, sobre todo el 23, entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Eso generó mucho daño, y volver a conectar con los valores que nos distinguen y por los que se decide cada uno de nosotros involucrarse en política. Particularmente también se habla mucho, ¿no?, de la posible, le reitero, la posible candidatura presidencial de Macri. Tiene otras figuras el PRO también, digo, ¿no?, que han quedado allí en el partido. Si no es Macri, puede ser otro u otra. Por supuesto. Sí, por supuesto. También el PRO ha sido históricamente un espacio político que convocó gente que no venía necesariamente a la política, así que también no descartamos esa posibilidad. Pero lo cierto es que para la candidatura presidencial falta muchísimo, y en función a lo sensible y lo compleja que está la situación económica, socioeconómica de la Argentina, nosotros creemos que no es pertinente en este momento discutir una candidatura nacional para lo que falta, te diría, casi un año y medio. Y poner de vuelta, como te decía, el eje por un lado, los que estamos gestionando, ya sea en el Congreso o en algún gobierno, bueno, el foco en eso. Y lo partidario, y puertas para adentro, la reconstrucción. Estamos a las puertas de un debate fuerte por la reforma política, que es un proyecto que el gobierno está impulsando, que bueno, tiene muchos ingredientes, ¿no? Conviven allí desde temas que hay un consenso general, como el de ficha limpia, y otros que van a ser carne de debate. Por ejemplo, la potencial eliminación de las PASO. ¿Ustedes cuál están analizando la postura en cada uno de estos puntos de una reforma política que apunta a ser muy amplia, ¿no? Hoy, por ejemplo, había fuentes que hablaban dentro del gobierno diciendo que no le alcanzaría los votos para, por ejemplo, eliminar las PASO el año que viene. ¿Cuál es el análisis que hace sobre todo esto? Nosotros, como primera medida, celebramos que se envíe el proyecto de ficha limpia y haya un nuevo intento para avanzar en ese sentido. Es un proyecto de autoría nuestra hace ya varios años, que el año pasado estuvo cerca de salir y lamentablemente por poco no sucedió, así que bienvenido. Respecto a nosotros no estamos de acuerdo en la eliminación de las PASO, creemos que es una buena herramienta para dirimir candidaturas ejecutivas. Me parece que para las legislativas de medio término sí hay espacio para suspenderlas o que no haya. Pero cuando lo que se discute es quién va a gobernar por 4 años, me parece que son importantes. Si no, se corre el riesgo de lo que pasó en el 2003, donde el presidente terminó llegando a la presidencia con un 24-25% de los votos, y eso es complejo en cuanto a la legitimidad. O lo que pasa en Perú, que entre los dos primeros arañaron apenas el 20%. Entonces, y además ha sido probado en el pasado que ayuda en este ordenamiento.
sobre todo en países donde hay tantos partidos políticos. Quizás en otros que hay por ahí dos grandes partidos, uno de centro derecha y uno de centro izquierda, puede no llegar a ser necesario, pero nosotros creemos que en la Argentina sí ha funcionado. Y además, teniendo en cuenta que si bien falta, ya estamos de alguna manera en el cronograma electoral del año que viene, razón por la cual creemos que no corresponde una modificación para la inmediata. Razón por la cual en este momento no estamos de acuerdo, no, mejor dicho, en este punto no estamos de acuerdo con la eliminación de las PASO. Lo cambio de tema, que es uno de los asuntos nacionales de los que más venimos hablando en los medios, por lo menos, que es el caso Adorni, ¿no? ¿Qué punto de vista y cómo ven la situación del jefe de gabinete? Compleja, le está sacando mucha energía, mucha dedicación al gobierno. Creo que la explicación que vino dando hasta ahora no alcanzó claramente. Todos los días sale algo nuevo. La semana que viene me va al Congreso, sí, y ahí es una buena oportunidad para terminar de aclarar. Es paradójico que su principal característica ha sido la de explicar y la de ser vocero, pero bueno, claramente cuando es algo más personal es complejo, pero me parece que hay que darle espacio y un marco de respeto y tranquilidad en el Congreso, y que no sea un circo romano, pero que claramente tiene que mejorar sustancialmente la explicación de lo que pasó, o de lo que está pasando, claro, ¿no? Mejor dicho. Eso por un lado. Y por otro lado, perdón, sí, por ahí tendría que haber empezado por ahí, ¿no? Lo importante acá es que la justicia investigue. La justicia, aparte, se está moviendo bien, se está moviendo a un buen ritmo. Entonces, por un lado, ponerse a disposición de la justicia, presentar todos los papeles ahí, y las explicaciones en el Congreso. ¿Tiene previsto venir Macri a Tucumán? En el corto, mira, nosotros estamos dividiendo el trabajo en lo que es premundial y pre-vacaciones de invierno, y ahí son encuentros regionales, donde el próximo va a ser Cuyo. Después seguramente Santa Fe y Entre Ríos, o sea, Paraná, Santa Fe, que están ahí pegadas. Y nos va a quedar pendiente la Patagonia y el NOA. La idea por el lado del NOA era hacer algo en Santiago del Estero. La duda es si llegamos antes o no a esta fecha que te decía. Después de las vacaciones de invierno, o sea, pensando en la planificación de la segunda mitad del año, ahí se va a avanzar por provincias, y en algún momento, por supuesto, vamos a ir a Tucumán. Bueno, muchas gracias, Fernando, muy amable por este contacto. No, de nada, a ustedes muchísimas gracias. Que esté muy bien. Bueno, escuchamos. Que tengan buen día. Sí, buen día. No es un dirigente más ni un diputado más, ¿no? No, por supuesto. Para empezar, estuvo sentado en el mismo despacho que Karina Milei, claro, durante la gestión de Mauricio Macri, pero además es un articulador dentro de lo que es el PRO. Por supuesto, ¿no? Además, un hombre de decisión, ¿no? Que ha venido rearmando esto del PRO, y que seguramente vamos a seguir hablando de esto por cómo vienen las expectativas y cómo se ve, inclusive desde el gobierno nacional, ¿no? La figura de Mauricio Macri, digo, como posible potencial rival de Milei. Lo que van emergiendo son tensiones, ¿no? Sí. Emergieron tensiones y separación de aguas, con miras al año que viene. Igual que claro en cuanto a separar, ¿no? Esto de los que se fueron del PRO, las incomodidades y todo por ahí, no lo habíamos escuchado de manera tan directa quizás, ¿no? Sí, y definiciones muy contundentes referidos al debate que se viene por la reforma electoral. Exacto. Si el PRO no vota eliminación de las PASO, no hay ninguna posibilidad de que salga a ese punto. Así es.